grabar desde esta De todo, computadora. donde dice mi nombre, dice Zoom. Mónica No sé, de Río Negro. grabando. ¿La voz también te pone que estás grabando? Mónica de Avellaneda. ¿Qué tal? Ahora lo cerré, sí. Bueno, gracias, mi amor. Está Margarita Mugueri. Marga, qué gusto saludarte. Gracias por estar. Con todo el trabajo que... Bueno. ¿Y les parece? Yo voy a hacer un experimento, voy a mutear a todos y habilitar a Roberto Orden para que haga la presentación y se escuche bien. Santiago de Corral de Bustos, alias Jimmy. ¿Cómo están? Siempre los abuelos. Bueno. Hola, Marta de esta coordinadora. Hola Marta, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marta? Bien, ¿qué tal? Acá estamos con Jorge. ¿Les parece? ¿Qué tal, Marta? Ahí lo vemos. Hola Jorge. Está Rubén también acá. ¿Les parece si comenzamos? Sí. Voy a mutear y voy a silenciar y abrir a Roberto Orden, ¿sí? Espero que salga bien. Una emoción ahora. Ay, perdón. Sí, perdón. Hola. Hola. Sí. ¿Cuál es la emoción? Bueno, quería grabar la charla y entonces tengo que pedirle permiso al hospedador para eso, ¿no? Yo la estoy grabando, pero me parece que no puede grabar la otra persona. Si podés grabarla, claro, pero me parece que no se puede. Ah, ¿no se puede grabar? Me parece que solo el hospedador, de hecho, la estoy grabando. Si vos podés grabar. Pero, no, está bien, después me puede pasar. Hablar con los demás. Silvia. Puede habilitar. Hablar. Silvia. Eugenio. Perdón, alguien me habla y no sé, perdón, me estoy un poco... Yo, Mónica. Mónica te habla. Mónica. Drubovich dice que hay una persona con él que le dice que como hay mucha gente no lo deja entrar. ¿Puede ser eso? No lo sé. Por la capacidad. No conozco el detalle técnico, perdón. Ok. Bueno, listo, está bien. 100 personas, no va, si es hasta 100 no va a ingresar nadie más. Ah, qué pena. Vení. Bueno, Ya Eugenio, le aviso. Roberto, ¿das la bienvenida? Si yo quiero hablar. Roberto Orden, ¿me escuchás? No me escucha. ¿Le pueden mandar un WhatsApp a Roberto? Díganle que, Mónica, decile por favor que está muteado, ¿no? Ya estoy. Ok. Sobre todo la alegría nuestra de que hoy estemos todos juntos, que nos parece que es un síntoma realmente favorable. Recién estaba recordando algo que hace unos años Eugenio nos dijo el queridísimo Rengo Ferrara en uno de los encuentros de Gerontovida. En toda negatividad hay una positividad. En toda esta negatividad del coronavirus, y en particular lo que sucede en las residencias, también arroja una cierta positividad, que es un poco alguna de las cosas o las propuestas que tendremos que pensar, no hoy a la disparada, sino que yo les diría que ya estamos pensando. Y lo estamos pensando desde este espacio que ustedes conocen, que es Gerontovida, que cultiva esta idea de esto que estamos acá presenciando, de un sujeto colectivo que no abomina el reconocimiento de las diferencias, sino que hace un expreso reconocimiento de nuestras diferencias, de nuestras idiosincrasias, pero también la necesidad de espacios de síntesis. Entonces, no tenemos hoy, Eugenio no les va a dar un manual con las respuestas de qué hacer en una residencia para que no haya problemas. Eso es una construcción colectiva, y generalmente uno cae en el hay queísmo, hay que, y eso ya no nos sirve, es trucho. Lo que nos sirve hoy, por ejemplo, es que más allá del aislamiento social, nosotros le decimos minga al aislamiento social, respetamos
el aislamiento físico. Pero todo este tiempo lo hemos ganado y esta ha sido una de las ventajas en juntarnos más, en comunicarnos más, Entonces, no tendremos hoy las soluciones, pero no podemos dejar de pensar estratégicamente en ellas. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros gobierna. Y si alguno está en algún lugar de conducción, que hay muchos compañeros que acá sí lo están, es un pedacito del poder. Entonces nosotros pensamos que de alguna forma, y ya le voy dejando la palabra a Eugenio, parte de este pensamiento y este quehacer estratégico, de esta necesidad del sujeto colectivo, desde esta visión gerontológica crítica que cultiva Geronto Vida, tiene que ver con esto, tiene que ver con entender los consensos necesarios, buscar los consensos necesarios para poder ir definiendo las prioridades sociales. Estamos pensando en este momento el tema de los mayores, ¿no? Y dentro de esto, recién empezar a suponer las formas de intervención. Y esto que, a mi entender, es algo clave, tiene que ver precisamente con estos espacios y muy por sobre todo tiene que ver con la idea organizativa y progresiva que nos vayamos dando y la maña para que esas necesidades se reciban de propuestas y lleguen a las mesas de los decisores. Bueno, nada más, de nuevo un gusto enorme, la mesa está servida, así que bueno, ahora vamos a empezar la cuestión seria con el querido amigo Eugenio Semino. Gracias. Tenés que sacarte el mute, Eugenio. Habilitate el micrófono. Bueno, en principio saludarlos a todos, agradecerles que podamos compartir esta tarde de domingo. Lo más importante tal vez es que hay representantes de todo el país, Y quienes están hoy en este conversatorio no son teóricos filosóficos del trabajo con el adulto mayor, sino que tengo el honor de estar acompañado con quienes trabajan en la trinchera diariamente. Y creo que esto tiene un valor muy particular. Yo, antes de ir al tema en particular que nos ocupa, quiero homenajearlos a todos ustedes, a cada uno de ustedes, por el sacrificio diario que hacen, por estar, por comprender lo que vale una vida. Y creo que esto, tal vez sin pompas, tiene que ver con un sentimiento generalizado que en muchos casos no se expresa. Sé en las condiciones que trabaja cada uno de ustedes. Ahí estoy viendo hace un instante a Margarita Mugheri. Margarita es la directora, tal vez, de la residencia, del hogar más grande que hay en el país. Es la presidenta de la Sociedad Argentina de Geriatría y Gerontología, pero a su vez es la médica que hace guardia cuando falta otro colega o cuando en una residencia hay que atender a alguien. Está Roberto Pereira, el subdirector del Hospital Piñero, que ayer prácticamente dormí con él. Entiéndase
que también preservamos la distancia social correspondiente, porque a las 12 de la noche de ayer nos comunicamos, se comunicó Roberto, estaba su hospital y el resto de los hospitales en emergencia. Había no la emergencia diaria con el virus, sino otra emergencia que denota los problemas que tiene nuestro sistema. Un incendio en uno de los hogares en Floresta, en la calle Morón, 2 abuelas fallecidas y la necesidad del traslado del resto de los abuelos, de las abuelas. Y ese operativo terminó como a las 2 de la mañana. Y parece que cada uno de esos hechos, José Grusetich, que estaba ahí José, en lista de espera. lamentablemente son 100 personas, yo desconocía esto, no está pudiendo entrar. Pero bueno. No, por eso, ya va a poder, pero esta mañana, muy temprano, estaba viendo cómo relocalizar a quienes habían sido evacuados ayer. Digo estas 2 o 3 cuestiones mínimas para que se tenga dimensión de lo que es la actividad. Muchos de los funcionarios políticos circunstanciales que pasan, que no regresan, que se esfuman, tienen tal vez muy poco conocimiento de este mundo, ¿no? Y a veces vemos cómo se habla de si hay control, si no hay control, se criminaliza a quienes trabajan adentro de las residencias, se les echa la culpa, cuando a su vez, y están nuestras compañeras, compañeros de Córdoba, de la Patagonia, muchísimas trabajadoras, y feminizo el término, porque son mayoría, que con poquísimos elementos tienen que afrontar la diaria. El virus hoy lo que ha hecho es poner en superficie todos los déficits, todos los problemas estructurales que tiene el sistema. Y esos problemas estructurales hoy se están sosteniendo para que no se derrumbe el edificio por los colosos que lo sostienen, que son las trabajadoras, los trabajadores, se trate de cuidadoras, de auxiliares, de médicos, de enfermeras. Es más, que en muchos casos tan siquiera tienen el nivel del reconocimiento necesario y dinerario de tener una carrera dentro del personal de salud o del esquema del personal de salud. Donde a su vez, después de 115 días, creo, de cuarentena, con los pacientes, con los residentes, que no pueden tener el contacto directo con sus familias, que están viendo inclusive cómo se les va debilitando el propio esquema interno
en las residencias, porque también ellos se enferman, también ellos tienen problemas, también el virus los afecta. Hacen caso omiso y siguen para adelante. Así que valga mi reconocimiento, valga mi cariño, porque me considero parte de todos, y nada más que eso. Tuve a mi cargo 9 años los hogares públicos en la ciudad, y pasé a ser parte de esa comunidad donde uno va siendo integrante de la familia sustituta de aquel que no la tiene, y a su vez a quien atiende o con quien comparte va siendo también parte de su familia. A veces es muy difícil de explicar esto, de explicar que en la comunidad geriátrica se trabaja con el espejo que adelanta, se trabaja con la imagen de los problemas que podemos tener en el futuro. Se trabaja en estos periodos con el corazón en la boca. Yo recuerdo que en la época que estaba con los hogares no existía el teléfono móvil, y en un momento dado incorporamos como una cuestión novedosa la radiollamada, que sonaba pip, pip, pip a las 2, 3 de la mañana, cuando pasaba algo. Y quienes no teníamos teléfono en nuestra propia casa teníamos que salir a buscar un teléfono público para comunicarnos con el hogar a ver qué pasaba. Y hoy sigue con otros medios de comunicación siendo igual. Hoy me decía José, que es el subgerente de hogares en el gobierno de la ciudad, dice, cada vez que me llaman, no sé si me llama alguien para saludarme o para llamar, para comunicarme que hay un problema en tal o cual hogar. Y así son las 24 horas del día. Todos los que trabajan en residencias lo saben. Y creo que llega un momento, porque a su vez todavía esta maratón que se ha lanzado con el virus hace bastante más de 100 días, tiene para este ámbito muchos kilómetros que faltan recorrer. Por eso me parece que tenemos que evaluar dónde estamos, tenemos que ver cómo seguimos y tenemos que fortalecer a los que trabajan en las residencias. Cuando este proceso comenzó, allá por marzo, veíamos qué estaba aconteciendo en el mundo, en residencias inclusive de muy buen nivel, en países que algunos de nosotros conocemos, o muchos de nosotros conocemos. Yo conozco muy bien las residencias de España, de Madrid. Tienen una cantidad de comodidades y de infraestructura que ni remotamente, ni en el sector público por un lado,
y en muchos casos tampoco en el privado las tenemos en Argentina. Sin embargo, veíamos que casi un 45 al 50% de los adultos mayores que fallecían en España o en la Liguria, en el norte de Italia, fallecían en residencia geriátrica. Advertimos en un documento que hicimos en Gerontovida antes del confinamiento, antes del 20, que había que contemplar esto que veíamos en imagen, que nos lo contaban y lo trasladaba a la televisión, y a su vez nos lo planteaban colegas, compañeros nuestros de la propia España, que había que aprender de eso que se estaba viviendo para evitar tener las consecuencias en nuestro país. Y ahí señalábamos que había la posibilidad, a partir de haberse blindado los geriátricos, vale decir, no admitir visitas o presencia de familiares, había que evitar que el único vehículo que podía tener el virus en términos de su ingreso o de su egreso del geriátrico eran los trabajadores, que todos los días tienen que entrar, tienen que salir, que tienen que trasladarse distancias considerables para llegar a su lugar de trabajo, que tienen que trabajar a veces en 2 establecimientos, o en un establecimiento y en atención domiciliaria, porque los sueldos son paupérrimos en relación con las necesidades a cubrir, y son escandalosamente bajos en relación con los sueldos políticos, y que decía, ahí había una doble vía, era la posibilidad que en ese tránsito, inclusive el ingreso al establecimiento con algunas medidas de bioseguridad elementales, porque todavía no se tenía real conocimiento de cómo circulaba el virus, de cuáles eran los síntomas a detectar. Entonces el control de febrícula, lo que tenía que ver con el control olfativo y demás, fuimos sabiendo a través del tiempo que eran relativos. Era algo, pero no era una barrera absoluta, porque había quienes eran asintomáticos o quienes peor eran presintomáticos, es decir, estaban en un periodo previo a tener el síntoma de 3, 4 días con una gran transmisión del virus. Y lo que fuimos también verificando, que cuando aparecía el síntoma, ya había circulado en la comunidad geriátrica el virus. Y como había países donde no existieron estos niveles de tragedia en términos de las residencias, como ocurrió en España y en Italia,
Veíamos también qué pasaba en Alemania con una población etariamente similar a la de los países que mencionaba, y sin embargo no se había corroborado este fenómeno de fallecimientos, de infectarse hogares completos. ¿Qué había pasado en Italia, en Israel, en Noruega? ¿Por qué no se morían? ¿Por qué no se infectaban tanto en las residencias? Y nos decían que en esos lugares había testeos permanentes de todo el personal. Es más, que en los momentos de mayor virulencia de la epidemia, había testeos cada 2 o 3 días. Y empezamos a trasladar esto. Yo particularmente, inclusive, lo hablé con la Comisión de Epidemiólogos en el Ministerio de Salud de la Nación, que estaban de acuerdo. Lo fui hablando y tuvo la buena predisposición a la escucha la gente del Ministerio de Salud de Ciudad de Buenos Aires. Pero ¿qué se nos decía? No hay kit de test. Y así pasaron días y días y días, caía un lugar, luego otro, para que tengan una noción de las consecuencias. En el AMBA, y tomando como referencia los datos que se suministran en forma muy clara diariamente por parte del Ministerio de Salud de la ciudad, 1/3 de los fallecidos eran residentes de hogares geriátricos, o como se los quiera llamar, porque ahora se supone que cuando uno le cambia el nombre a las cosas, soluciona el problema, ¿no? Si a las villas de emergencia o miseria las llamamos barrios populares, dejan de tener pobreza y miseria, ¿no? Pero bueno, a las residencias de larga estadía, como les gusta a muchos funcionarios, les estaba pasando esto. Y los test nunca llegaban. Recuerdo en el mes de abril, hablando prácticamente todas las semanas con los funcionarios, llegan la semana que viene, llegan la semana que viene. Y realmente hace 15, 20 días se empezó a testear en la ciudad de Buenos Aires los hogares privados por barrios, los hogares públicos también hará 15 días. Se planteó hacerlo sistemáticamente, estamos viendo que se está haciendo, y bajamos de una incidencia del 32% del total de los fallecidos que se daban en residencia al 25-26% según los días actualmente, a este momento que estamos hablando. Evidentemente tenía algo que ver, evidentemente era la posibilidad de detectar el problema, sacarlo, aislar a la persona y trabajar sobre el grupo, que en muchos casos tenía gran cantidad de asintomáticos cuando ya había circulado el virus, y evitar que estallara el lugar, que se tuviera que recurrir a las evacuaciones masivas, con lo que ello implica.
Y voy concluyendo, así participamos todos en la conversación. En Provincia de Buenos Aires no tenemos números oficiales, no los suministra el Ministerio de Salud, por lo cual lo que hacemos es simplemente una proyección respecto a lo que pasa en Cava. Si bien tenemos presente que hay casi el doble de geriátricos que en la ciudad, y que hay un fenómeno en uno y otro lado, en el AMBA en general, también de tener muchos establecimientos clandestinos, donde ahí no sabemos qué pasa hasta el momento que hay un estallido. Creo que esto que estoy comentando lo tenemos que tener en cuenta para ver cómo se profundizan ese tipo de medidas, cómo se mantienen en el tiempo. Los testeos en Argentina son en general muy, muy bajos en relación con otras partes del mundo. Y lo que nos está pasando en este momento de la pandemia es que tenemos muy resentido todo lo que es recurso humano en el área, por eso es muy difícil reemplazarlo, es muy difícil sostenerlo en todo lo que falta todavía. Tenemos a veces que las obras sociales o el propio PAMI se ausentan de la solución a los problemas. Se han hecho protocolos, es más, hubo funcionarios que viajaron muy tempranamente al acceder a su gestión a España a ver cómo era el tema de las residencias. Claro, lo vieron y lo deben tener guardado en el bolsillo lo que vieron, porque después vino la catástrofe. Me parece que es el momento de aunar voluntades, porque hay otro fenómeno, y lo voy a estar publicando en los próximos días, que es de la misma dimensión del cual estoy comentando o mayor, que tiene que ver con los adultos mayores que no tienen relación directa con su familia, más allá del rol decisivo de quien trabaja para con ellos, en términos no solo de lo físico y de la atención física, sino también de lo afectivo. El trabajador de una residencia juega su cuerpo y juega su emotividad para con el residente, para con el paciente. No hay distancia en la comunidad. No hay distancia entre los propios trabajadores, entre los propios residentes y los trabajadores. Y a veces eso nos lleva a tener descuidos en cumplir con las normas de bioseguridad. El otro tema que lo señalo, nunca son suficientes los elementos de bioseguridad, los insumos de bioseguridad, que en muchos casos son escasos. Pero decía que vamos a dar a conocer la cara oculta de la luna, que son los pacientes, los residentes, que se deterioran aún más o fallecen a partir de ser trasladados, a partir de perder la referencia de
su comunidad y de su lugar hasta físico. Sabemos que la fragilidad de muchos de los residentes, más allá del virus, existe, que hay comorbilidad, que en esta época del año esa fragilidad es mayor, y cuando se los traslada, cuando aparecen y casos concretos refiero, de un hogar de la ciudad, un hogar inclusive de la zona norte de la ciudad, tuvo que ser evacuado, hay residentes que se lo llevó, por ejemplo, a tantos hospitales. Por ejemplo, ayer fueron 2 a cada uno de los hospitales, a partir de este incendio que relataba. En este caso que venía señalando, que es simplemente el ejemplo de muchos, se los trasladó al Español, por ejemplo, al Hospital Español. A los que no eran COVID, a los 2 días se lo trasladó a un hospital de Marcos Paz. La familia se enteró cuando fueron a recibir el parte. O directamente se los traslada sin dar conocimiento de esto a la familia directamente. En muchos casos porque también está saturado el personal de salud para hacerlo. Y esto es lo que vamos a dar a conocer. Más allá del terrible sufrimiento que implica que muchos de ellos fallecen siendo no COVID, por lo cual no aparecen en los registros, que parece que es lo único que les interesa a las autoridades, pero pierden la vida después de estos periplos sufrientes que tienen que pasar. Esto es un poco la problemática que tenemos que afrontar, que vemos por lo menos todos los días, y que creo que tenemos, como decía Roberto, que encarar entre todos, exigir a los decisores políticos que pongan el recurso necesario, que no tiene que ver con la cháchara, sino con que haya test, que haya insumos de bioseguridad, que haya haberes que tengan que ver con la función. Es más, hasta la propia ciudad, al momento de pagar los aguinaldos, se cuestionaba si el personal que trabaja en los establecimientos geriátricos o los establecimientos de larga estadía, les correspondía cobrar el aguinaldo en la misma condición que cobraba o que cobra el personal de salud, como si fueran extraterrestres. Es decir, todas estas cuestiones somos las que tenemos que reivindicar, afrontar entre todos y saber que más allá que se flexibilice el 17 la cuarentena o se vuelva al grado que ya no sabemos cuál es, porque cambian si van a la fase 1, 2, 14 o 24, este sector va a seguir con estos problemas y tenemos que tratar de no olvidarlo, de que se corrijan y que no se convierta en esto en una fiesta y nos olvidemos de aquellos que están puerta adentro de las residencias. Se trate de los adultos mayores y se trate de que quienes con ellos trabajen. Bueno, pasamos a dialogar ahora entre nosotros. Sí, Le damos... en tal caso, Darío, ¿estás escuchándome? No. Bueno,
Ahora nos comunicamos Sí, con sí, él. sí, acá estoy. Ok, vos podrías, mientras charlamos con algunos, compilar algunas preguntas. ¿Tenemos preguntas para empezar? Sí, hay una sola, dentro de los comentarios, hay una sola pregunta hasta ahora. Si quieren hacer preguntas, háganlas por el chat y yo las voy compilando y se las voy leyendo todas juntas. Ok, entonces, en un ratito. Yo diría si Margarita o Roberto. Con José no Pereira. hubo manera de... José no tiene audio, José Lucetich, pero Margarita, ¿estás ahí? No la veo. Bueno. Hay una pregunta, si querés puedo leer ahora la pregunta que hay. Dale. Mientras aparece... Ahí está Margarita. De Sofía. ¿Leo? Sí, por favor. Dice, Residencia Sofía, dice, Eugenio, hace 15 días cambiaron los protocolos de Cava, Provincia de Buenos Aires y PAMI, y establecen que los residentes con COVID asintomáticos se pueden quedar dentro de las residencias. ¿Cuál es su opinión sobre esta medida? Lo podemos debatir. Yo creo que hubo uno de los más graves problemas, fue no tener un criterio unificado y hubo cambios en los protocolos y en la interpretación de los protocolos en forma permanente. Creo que inclusive hoy se están apelando en muchos cambios que se están haciendo a la escasez de recursos alternativos en términos de traslados, internación y demás. Así que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Tenemos que ver inclusive que las condiciones de cada residencia no son iguales a las de otra. Hay las que tienen espacios diferenciados para poner pacientes o residentes sospechados o positivos corroborados, y hay otras que no lo tienen. Así que me parece que necesitaríamos tener flexibilidad en la interpretación y unificar criterios. Me parece que a quienes saben, que son los que trabajan en los hogares, por eso yo mencionaba a Margarita, José, a Roberto Pereira, son a quienes no se los consulta para hacer estos protocolos, ¿no? Está Margarita. Bueno, sí. Ahí está. Por favor. Bueno, ¿qué tal? Gracias, Eugenio, siempre por tus palabras. Nosotros tenemos un lugar de aislamiento, pero no para pacientes que sean positivos, sino para pacientes que regresan de clínicas u hospitales y los tenemos ahí 14 días como para evitar que se junten con otros residentes. Nosotros, bueno, la residencia es muy particular porque tiene 721 personas y tenemos además 500 personas, 500 agentes trabajando ahí, o sea que, bueno, gracias a Dios solamente tuvimos 3 personas contagiadas en otros hospitales o clínicas y 3 personas recuperadas, digamos, las 3 se han recuperado. Eso en cuanto a los residentes, pero el fenómeno actual es que se ha empezado a enfermar el personal, y muchas veces de algún familiar. Entonces, una de las cosas que hemos conseguido es que cualquier persona sintomática nos avise inmediatamente que tiene un resfrío, un dolor de garganta o algo antes de llegar al hogar y que tenga fiebre, y poder aislar a esa persona y buscar sus contactos estrechos. Pero ese es el tema que hoy nos preocupa más. En cuanto a los testeos, si bien hay testeos, porque uno habla de testeos en general, pero lo que se está haciendo es el testeo en sangre, en los hogares, y esto es la búsqueda de anticuerpos. Entonces, a cualquier persona que los anticuerpos le den positivos, nosotros los mandamos a hisopar, pero esto es como muy irregular, porque que una persona sea negativa no quiere decir que no esté contagiada, y que una persona sea positiva en tal día no quiere decir, o sea, quiere decir que tiene anticuerpos, tampoco quiere decir que el virus sea detectable en ese momento. O sea que también los testeos tienen, digamos, por ahí una forma de tranquilizar a la gente que no es tal, pero bueno, por ahí nos ayuda a encontrar alguna persona positiva.
Solo comentar eso por ahora. Roberto. Antes que hable Roberto, Darío, por ahí, para Sí, un ratito tenemos una lista de comentarios que se pueden transmitir, que estoy viendo que están poniendo en el chat. ¿Alguna? Sí. Ok. ¿Querés que...? Ahora Roberto iba a hablar y Ok. pasamos a los comentarios. Dale. Roberto Pereira. ¿Qué Roberto? Ah, Pereira. U orden, no sé. ¿Qué Roberto, Eugenio? ¿Dijiste por algo? El que quiera. El Roberto que quiera. Si hay Pereira. Son los dos feos, no hay problema. ¿Qué tal? Un gusto a todos y a todos los Roberto. Un gran abrazo a todos. Gracias, Eugenio, por la invitación y siempre es un gusto compartir con ustedes esta nueva experiencia que la verdad que estamos día a día aprendiendo. Yo tengo una realidad que es el hospital público, estoy un poco alejado del tema de los geriátricos, pero sí acercado totalmente con el tema de lo que a ellos les envuelve, cómo repercute en la capacidad hospitalaria de dar respuesta. Por suerte hasta ahora venimos con una capacidad hospitalaria que viene rindiendo muy bien en red. La verdad que se ha hecho un trabajo desde el gobierno de la ciudad, desde la Dirección General de Hospitales, se ha trabajado y estamos trabajando la verdad que coordinadamente y mucho. Por eso anoche, como bien decía Eugenio, yo lo llamaba, le mandé, él tiene la lista de dónde está cada uno de los pacientes, a qué hospitales fueron derivados, porque la idea es que vuelvan con sus familias o vuelvan al lugar donde estaban, porque sabemos los que hacemos geriatría y gerontología que cuando se lo corre al adulto mayor de su lugar de residencia entra en un cuadro confusional. Y esto, no obstante esto, hemos detectado varios COVID positivos en los que fueron evacuados por lo menos ayer, anoche, y eso también es un tema, porque cuando decimos que el que más es sensible al COVID es el adulto mayor, es porque es el que peor la pasa, porque siempre los sistemas de salud ayudan a la parte que queda sana del cuerpo. Yo hice muchos años terapia intensiva y esto decíamos siempre, o sea, uno ayuda a que la parte que queda sana del cuerpo se pueda recuperar. En un adulto mayor es una sumatoria de patologías que a veces hace que esto sea un poco más difícil. Por eso las recomendaciones primarias de que se queden en casa y que no salgan, porque si bien un adulto mayor está contagiado en un geriátrico y lo podemos aislar, por ahí él la pasa asintomático, pero puede haber un compañero que esté en ese geriátrico que no la pase también si se contagia. Entonces ahí empieza la dicotomía de qué hacemos con el adulto mayor que es positivo en un hogar geriátrico. Mientras lo podamos aislar, lo aislemos. Si tenemos elementos de protección personal, es bueno que se usen, pero fíjate que lo que tenemos más contagio de los personal de salud no es porque se contagien por tratar con el paciente infectado de COVID, porque se cuida para atenderlo, sino que en el momento en que se relaja y toma un café y se pone a compartir con un compañero, en ese momento es donde se produce el contagio entre compañeros de trabajo. Estamos aprendiendo, sí, aprendimos por suerte de otros países, como bien decías hace un rato, y eso nos dio un tiempo para podernos organizar con la respuesta de la capacidad hospitalaria. No estamos, digamos, estamos usando y estamos llegando bien con la capacidad de respuesta. Y con respecto a los testeos que recién decía Margarita, ahora tenemos un nuevo protocolo donde esto que se busca en el testeo rápido con la gota de sangre son las inmunoglobulinas, como bien explicaba Margarita, que son la G y la L. Perdón, continúa, es una interferencia. No, está bien. Lo que se busca, decía, con este testeo de sangre, testeo rápido, son las inmunoglobulinas, que es la capacidad de anticuerpos que uno puede tener en sangre. Si alguna de las dos da positivo, nos obliga a hacer un PCR, que es buscar el virus en la orofaringe, y ahí ver si, ahí tiene que ver la carga viral. Si vos sos positivo, o sea, quiere decir que estuviste en contacto en algún momento con el virus, y si la PCR te da positiva, quiere decir que estás teniendo el virus activamente para poder contagiar a otros. Lo ideal sería que te diera el test de sangre rápido positivo, quiere decir que vos tuviste contacto con el virus, y el PCR, que es el buscar el virus en la orofaringe, te diera negativo. Con lo cual quiere decir que vos ya pasaste por la enfermedad y no estás contagiando a nadie. Esos son los dos escenarios que tenemos. Ahora el nuevo protocolo dice que en el hospital, ¿no? Cualquier personal de salud que dé positivo, hay que hacerle PCR y testear al contacto laboral. Con lo cual estamos buscando con esto sacar del foco el que pueda ser positivo y esté contagiando para con esto disminuir la capacidad de contagio del virus en el grupo hospitalario, que fue lo que se hizo en los barrios vulnerables. Y es lo que hizo también que se pudiera detectar a tiempo y sacáramos del sistema aquel que era potencialmente contagiante,
con lo cual disminuimos bastante y muchísimo el RO, ya este famoso RO, que es la capacidad de contagio que tenemos como individuos portadores del virus. Yo no sé cuál es la solución definitiva a todo esto, porque en realidad estamos recién empezando en estas últimas semanas en lo que es la curva máxima de capacidad de respuesta, porque tenemos los hospitales todos funcionando a full. Hemos aprendido muchas cosas, y también esta viremia ha demostrado las grandes personas que nos rodean y trabajamos en equipo siempre, y las grandes miserias humanas. Porque a muchos pacientes se los trata como si fuera en la época medieval, cuando encontrabas algún portador de esas enfermedades infecciosas que nadie conocía, en eso se parece algo. Pero es cierto, a veces no se le explica al paciente lo que se está haciendo, muchos lo suben a una ambulancia, lo cargan, lo llevan y nadie les dice nada, se olvidan. Me pasaba en terapia, cuando traían a un viejo y lo desnudaban, le ponían todos los cables y nadie le decía lo que le iban a hacer. Entonces, esta capacidad humana que tenemos que tener presente siempre a flor de piel, deberíamos recordarla y todo el tiempo estar incentivándola, porque la verdad que muchos de nuestros pacientes se mueren con hambre de piel, como decía Paco Magli. Y está en nosotros, por eso que sí somos todos decidores, como decía Roberto Orden, creo que todos somos decidores, todos tenemos la capacidad de poder modificar nuestras conductas y hacer que el otro modifique la conducta en bien de nuestros adultos mayores, que para eso estamos siempre juntos. Bueno, nada, un poco era eso la mirada. Gracias. Gracias, Robert. Darío, ¿tenemos algún comentario? O por lo menos un par. Sí, hay un par. Leo, de Laura Inés Salatino, pregunta, ¿qué recursos legales tenemos las residencias para lograr de las autoridades de cada jurisdicción cumplan con los testeos? Tenemos, Eugenio. Sí, dos cosas. En realidad debieran cumplir sin la necesidad de recurso legal, porque es una obligación en términos de hacer los seguimientos, en realidad no tomar a la residencia como un enemigo, es decir, hubo actitudes en este sentido de no armar frentes comunes más allá de los déficits que puedan tener algunos establecimientos o los responsables de algunos establecimientos. Me parece que esto no se tomó como la elaboración, la construcción de un frente común para afrontar la pandemia, y ha llevado a que muchos establecimientos, para lograr los testeos y demás, hayan tenido que hacer amparos judiciales. Es un grotesco realmente argentino el judicializar todo para que no pase nada. Creo que tenemos, y esta reunión tiene también como fin, por eso la estamos grabando y decimos, o digo las cosas sin ningún tipo de reserva, comprometer a que se hagan. Como decía Margarita, el test no va a resolver todo, es decir, es una barrera más, es un elemento más importante, pero si a su vez se complementa con el resto de colaboraciones, no se trata solo de apretar a quienes administran una residencia, sino todo lo contrario. Me parece que lo que no se ha comprendido, que esta lógica de amigo y enemigo, de si es políticamente correcto o no, o si sos de tal lugar, te damos bolilla, y si no lo sos, no te damos bolilla, o inclusive, y lo digo con todas las letras, esta ausencia en muchos aspectos del PAMI en términos de afrontar sus obligaciones y responsabilidades ante los beneficiarios, no es un tema menor. A veces veo que hay cuestiones que son mucho más declarativas de los funcionarios políticos que efectivas en términos de política.
Entonces me parece que es un momento de deponer esa lógica y de trabajar y de apoyar y de resolver las cuestiones que están pendientes. Me parece inclusive que una cuestión brutalmente absurda, patológica y astrogénica en términos de muchos discursos de funcionarios siendo protectivos para con el adulto mayor, diciendo quédese en casa, no salga, cuídese, pero en paralelo después no se le paga cuando corresponde, tuvimos un 3 de abril, y lo mismo, las mismas actitudes hipócritas tenemos en muchas cuestiones relacionadas con las propias residencias y las políticas en este sentido. Yo creo que en la ciudad se mostró permeabilidad de lo que es el área de salud para con estos temas. No es lo mismo en algunos otros lugares, pero creo que tenemos que seguir insistiendo. Nuestro deber como Defensoría es horadar la piedra de los funcionarios, pero como decía esto de PAMI, también le quiero dar la otra cara. El PAMI y otras obras sociales hoy siguen existiendo por lo que es la buena voluntad de los trabajadores del instituto, la terrible voluntad para resolver problemas que están olvidados. Hoy el resto de las patologías no COVID están abandonadas. Es decir, hoy es mucho más fácil internar a un paciente, y hablo en términos de pacientes agudos, es mucho más fácil internar a un paciente con COVID que un paciente no COVID. Es decir, tuvimos días, por ejemplo, para internar pacientes con una obstrucción intestinal, con problemas cardíacos severos. Es decir, me parece que hay una gran descompensación en términos del sistema. A veces se ha puesto tanto énfasis en lo que hace a la pandemia, y bienvenido que así sea, pero se generó un halo de miedo respecto al sistema de salud, que hay pacientes oncológicos, hay pacientes con patologías cardíacas, como apuntaba recién, y de diabéticos que no están yendo a los controles, que le temen ir a la instancia de salud hasta último momento, y sabemos que esto redunda en contra de la salud de esas personas que tal vez nunca tengan COVID, pero que tengan una urgencia a partir de la patología de base que tienen al margen del virus, ¿no? Así que resaltar también el esfuerzo de las personas que trabajan en el PAMI, en las obras sociales, que lo hacen artesanalmente, y ver que a su vez hay unos desajustes monumentales en el sistema. Ayer, y les digo concretamente, un adulto mayor llevado a la clínica de Adrogué, 4 días su familia sin recibir el parte respecto a qué le pasaba, y ayer cuando nos comentaron y logramos que le den un parte, el paciente está en estado ya realmente muy grave, y le dicen a la familia, le hicimos el test, pero lo mandamos al Hospital del Cruce, que es quien saca los resultados, y nos dijeron que está colapsado, por lo cual la muestra ya no sirve, y el paciente casi directamente le dijeron que se va a morir. Es decir, hay situaciones de estas, las cuento brutalmente porque así se plantean en la vida diaria, y esto
habla de déficit del sistema. Por eso digo, el sistema hoy se mantiene gracias al esfuerzo y a la buena voluntad de quienes están en ello. Los problemas que solucionamos de PAMI es porque hay una cantidad de gente maravillosa que hace añares que labura en el PAMI y que está al pie del cañón tratando de resolverlos. Los funcionarios no sé dónde están. Creo, Darío, que tenemos alguna pregunta. Sí, hay varias preguntas. Voy a leer las que son estrictamente sobre geriátricos, porque hay una que es más general sobre la que creo que pregunta Sonia, que es de España. Voy a concentrarme más en las preguntas que son sobre geriátricos y después, si queda tiempo, ponemos las preguntas que sean sobre otros temas. Entonces, Leo. Que vaya, perdona Darío, sí. Que vaya contestando también Roberto para no monopolizar Roberto, Silvia, Graciela, quienes estén. Bueno, próxima pregunta es de Micaela Molina. Dice, en Comodoro hay geriátricos en los que una persona atiende a 15 mayores durante un tiempo de 8 horas. Mi pregunta sería, ¿dónde se reclama esto y a quién? No, bueno. Claro, sí. No sé. Es que no sabemos un geriátrico. Sí, Eugenio. No, pero, a ver, nosotros trabajamos hace muchos Comodoro. años en Comodoro y está Julio Rivas también de Comodoro de la universidad en este encuentro. Lo que está comentando que pasa en Comodoro pasa en muchísimos otros lugares, Lo que hay que ver en ese geriátrico en particular, si hay pacientes que son PAMI o no son PAMI. En ese caso de ser beneficiarios de PAMI, hay una doble queja. Una siempre es al Ministerio de Salud del lugar o de Desarrollo Humano, pero en particular respecto a esta situación de pandemia, hay una responsabilidad del Ministerio de Salud de cada lugar, y en caso de tener beneficiarios de PAMI u otras obras sociales, son también responsables y pasibles de reclamársele a esas obras sociales o al PAMI en su caso. Bueno, sí. Ricardo de Ameguino dice, saludos Eugenio, pregunta, ¿hay un protocolo general para todos los hogares? ¿Y el material lo reparte el Ministerio de Salud y PAMI controla? Bueno, saludos a Ricardo. En Ameguino, como en tantos otros lugares, tienen algunos geriátricos privados y un geriátrico municipal realmente muy, muy lindo, con un trabajo muy abnegado del personal. Ahora, las pautas del protocolo tiene que ser el que suministra el Ministerio de Salud, en este caso de Provincia de Buenos Aires. Hay otro protocolo que también ha suscrito el propio PAMI, y en el caso de Ameguino creo que están dependiendo del PAMI de Junín, de la UGL. Es decir, esto es lo que vemos en muchos casos, que no hay coordinación, que en los pueblos chicos no llegan los protocolos, y bueno, el reclamo es ante el Ministerio y antes el PAMI en su caso, en ese caso. ¿Puedo? Dale. Sí, en general el PAMI y otras instituciones suelen hacer una biopsia de lo que ocurrió. Analizar el tema de las residencias mayores tendría que tener alguna sistemática que pasaría un poco, lo empieza a nombrar Eugenio, de entender esto como un sistema que a la vez está enancado de otros detrás de dos grandes sistemas: el sistema social, de las prestaciones sociales, desarrollo social, y el sistema sanitario. Da la casualidad
que las residencias no forman parte del sistema sanitario. Tienen prestaciones, en alguna medida sanitarias, pero no hacen centralmente al sistema sanitario. Por eso esta cuestión infame, cuando no se le quiere dar las mismas asignaciones a los trabajadores de las residencias que a los trabajadores de salud. Parecería que están en otro mundo. Pero quiero decir, pensar el tema de la internación de larga estadía habría que tomarlo desde 3 puntos críticos. Uno es el financiamiento, que también adelantó Eugenio Semino. O sea, realmente los costos de hoy se corresponden, por ejemplo, con lo que paga PAMI o con algunas cuestiones apendiculares, como copago de algunos sistemas de obra social. Es una pregunta fundamental, ¿no es así? La otra pregunta es sobre la gestión. En general tenemos estructuras atávicas, profundamente verticales, desarticuladas. Entonces yo pondero lo que dice el compañero Eugenio sobre el salvataje que vienen haciendo los trabajadores. Pero también hay una cantidad enorme de trabajadores quemados, cansados, con licencias, en mala situación. En algunos casos han sido encerrados, blindados con las instituciones. Y el tercer factor es la prestación. Estamos muy lejos de brindar o estar en condiciones de brindar una prestación adecuada. Esto lo venimos diciendo en todos los idiomas. Entonces, ¿esto es la crónica de una muerte anunciada? Sí, pero ojo, ojo, y ahí va mi pregunta más a los sanitaristas o a los amigos, compañeros de la salud. No me queda claro. Lo que nos decía hace poco una gerontóloga española es que por preservar la capacidad operativa de las instituciones de la salud, de los hospitales, se mantuvieron a muchos pacientes que finalmente murieron en las residencias. Lo mismo ocurre en instituciones de discapacidad. Pero no habló estrictamente del criterio de contagio. Me consta que en este momento muchos pacientes que están residiendo con COVID en instituciones que no reúnen condiciones sanitarias mínimas, se quedan en esas instituciones tras un diagnóstico de gases en sangre. Entonces, la pregunta del millón: ¿estamos preservando las camas de un sistema de salud que nos están vendiendo que es maravilloso, pero que ha sido deficitario y que estaba en crisis antes de empezar la pandemia? Resulta que ahora el sistema es maravilloso y está en condiciones. Me parece que no. Entonces, el fracaso ha sido de las residencias cuando tuvieron que forzar su nivel de incumbencia al extremo para tratar de sostener esta situación, o es el fracaso también de un sistema sanitario carenciado, de un sistema pobre, de un sistema anarquizado. Entonces, no me queda claro, realmente no me queda claro. Si la cuestión es que los mantener... A ver, soy gerontólogo, y es más, dentro de la prestación señalo que al blindar a las instituciones de larga estadía, se olvidaron todo lo que Eugenio también señala, no solo con el traslado, sino con el encierro. Se olvidaron que el aburrimiento, se olvidaron que la falta de actividad, se olvidaron que había que prodigarse en establecer contactos sociales no tradicionales, que había que mantener los equipos sociosanitarios, que no eran decorados para reunir los requisitos superfluos, atávicos que pedía el PAMI, sino que tenían una función medular. Todo eso se lo llevaron por delante. Y se llevaron por delante también la necesaria situación de los duelos. Pero no me estoy refiriendo a eso. Digo que todo esto en el combo está sucediendo. Digo que todo esto también hace razones de muerte evitables. Evitables. Pero mi pregunta central a los compañeros de la salud es:
nosotros sostenemos este criterio epidemiológico de protocolo. El protocolo fue variando. El mismo PAMI tiene su propio protocolo, pero a la vez asienta sobre el protocolo público del lugar donde se ubica la residencia. La pregunta es, ¿los mantenemos en la residencia porque somos gerontólogos? ¿Porque realmente queremos cuidar a los mayores, entre comillas, cuidar a los mayores? ¿O porque no tenemos capacidad sanitaria suficiente? Pregunta. Bueno, sigo con las preguntas. Sí, les comento, hay bastantes preguntas para hacer. Sintetizalas, Digo, para que... Darío. ¿Cómo? Sintetizalas por temas para más o menos las que son similares o la misma temática, las contestamos en general, ¿no? Igual mientras, si te parece, Darío, si querés ahora lo vemos un poco, Julio Rivas quería hacer una aclaración sobre Comodoro, ¿puede ser? Dale. Julio, ¿andás por ahí? Sí, hola a todos y a todas. En principio, por ahí ya me acuerdo con Roberto, pero quería aclarar sobre lo que está pasando en Chubut. En Chubut hace 3 meses que no se le paga al empleado público, y esto abarca a la gente que trabaja en salud y a los que trabajan en los hogares o geriátricos, y en la cual eso es muy significativo. ¿Qué vamos a estar pidiendo de ciertos protocolos en la cual el primer protocolo es el pago de los empleados que están trabajando al pie del cañón, como decía Eugenia? El segundo es que se cae el sistema neoliberal de esto también, y ahí comparto con lo que decía Roberto, de los que nos vendieron o nos transfirieron o nos dejaron marcado el tema de que había que armar hogares de ancianos, geriátricos, y nosotros hemos hecho ese estudio en épocas anteriores, donde al Estado le salía más barato, entre comillas, la inversión de poder invertir en las familias que en los geriátricos y en los hogares de ancianos. En tercero es que en Chubut muchos hogares no se han creado, se han transformado. Eran escuelas, eran casas, eran, digamos, situaciones en la cual después se transformó hasta hospitales viejos, se transformó en hogar de ancianos. Y PAMI lo único que hacía, porque no le quedaba otra, era incorporarlo a esos adultos mayores en el espacio de los geriátricos, o hogares de ancianos, como podemos también nombrarlo. Y tercero, que a mí me preocupa, es que hay muchísimos hogares geriátricos clandestinos, donde no hay nada que lo regule. Y esto es, y no tenemos ni datos ni estadísticas, porque están en cada barrio, y PAMI, el anterior, y bueno, ahora son pocos meses, pero deja mucho que desear, porque acá PAMI está cerrado, no hay ningún reclamo donde se pueda hacer, no hay ninguna situación, porque justamente el gobierno, como decía Eugenio, para poder hacer la denuncia y que autoriza la creación de los hogares de ancianos, es el Estado provincial, y hoy el Estado provincial, insisto, hace 3 meses que no se le está pagando a los empleados públicos. A lo único que le pagan tiempo y forma es a la policía, al que va a regular el control para que la gente no haga ningún tipo de quilombo. Nada más que quería agregar eso. Gracias, Julio. Darío, vamos con una de las preguntas. Sí. Estáis sintetizando un poquito, dale. Vamos a ver qué tiempo tenemos. Hay un par de preguntas y comentarios con respecto a los protocolos, a los protocolos que se aplican en los geriátricos, o sea, si están homologados, si van a cambiar, si no van si se van a seguir manteniendo, o sea, ¿qué se sabe de los protocolos que se aplican para los geriátricos? Mira, lo que puedo responder es por ciudad. En ciudad,
desde el Ministerio de Salud, lo que se ha señalado es que por ahora los protocolos son los que se establecieron con las reformas que se hicieron hasta estos días. De todos modos, para ir al fondo de la cuestión, me parece que lo que se empieza a desnudar es la endeblez, más allá de los protocolos, del sistema que tiene que, alrededor de lo que es la internación geriátrica, asistir. Es decir, si no tenemos fluidez en los sistemas de asistencia, derivación, hoy vemos las dificultades concretas, y lo hablaba, por ejemplo, respecto a nuestros hogares, a los hogares públicos, donde se están trasladando alguna cantidad de residentes de geriátricos o que son clandestinos o que tienen una situación como la que comentaba anoche, un incendio, una evacuación. Y lo que vemos es que los hogares públicos van quedando sin reserva para autoevacuación, sin reserva para tener la posibilidad de asistir a los propios si llega a pasar algún problema más serio internamente. El hogar Martín Rodríguez, al que refería Margarita, tiene más de 700 residentes, por lo cual es un hogar que hay que cuidarlo mucho. El Rawson tiene 250 residentes, se le está cargando permanentemente todo lo que no se puede atender por alrededor. El personal que atiende ya está muy debilitado, está muy desgastado. Es decir, no es solo un tema de tener camas. Es decir, cuando no tenemos tantas camas, el problema no es tener tantas camas. Esto inclusive me lo decía el responsable de atención primaria en Madrid durante la epidemia. Dice, es mentira que no tenga respiradores. No tengo recurso humano para operar los respiradores. Es decir, una cama de terapia, y bien lo sabe Roberto Pereira, que tiene una larga experiencia en terapia intensiva, es decir, no es solo tener la cama y tener el aparato al lado, sino lo más complicado es mantener el equipo que pueda atenderlo. Y en los hogares pasa exactamente lo mismo. No tenemos camas, nos sobran camas, y después no tenemos el personal, ni vemos el estado físico y anímico del personal. Es decir, parece que cuando se refieren al personal de salud, nos referimos a robots. Y esto no es así. Es decir, no es así, como decía Julio recién, en términos que ese personal también come, tiene sus necesidades, por lo cual si no se le paga es un problema grave, porque más allá de la vocación de cada uno, están las necesidades de cada uno también. Y aparte ese personal tiene miedos, tiene debilidades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que no es asumido con toda la complejidad, y es más, en este momento de la pandemia, yo tengo la impresión que respecto al sector en particular, pareciera ser como que, bueno, si esto ya termina, ¿por qué vamos a incluir cosas nuevas, generar más equipos de atención y demás? Y en realidad lo que sabemos, que más allá, insisto, y lo dije al principio, que se levante la cuarentena, la situación en términos de internación geriátrica y demás, va a seguir y hay que seguir manteniéndola en el tiempo. Y ahí tenemos otro tema que era el que referenciaba Roberto. ¿Va a seguir aislado el residente de la posibilidad de tener contacto con sus hijos, con su familia? Es más,
también se hablaba, y tuve hace 15 días una reunión que me solicitaron la gente del episcopado, es decir, el tema de no existe, y perdón por hablar de este tema en particular, la posibilidad de la despedida cuando hay una situación extrema del paciente para con su familia y de su familia para con el residente. Y esto no es un tema menor, no es un tema menor. Hay que ver cómo afrontarlo. Al día de hoy no se pudo sacar. Ahora, hacia el futuro, por lo menos inmediato, hay que tenerlo en cuenta. Hay que tener en cuenta la salud mental del adulto mayor. Si no, entre otras cosas, no va a tener defensas tampoco, ni para con el virus, ni para con ninguna otra enfermedad. Hay una cosita. Cuando se habla de protocolo, estamos todos de acuerdo que estamos hablando de un protocolo médico. Simplemente que estamos topando con un problema complejo. ¿Qué significa? Que los diagnósticos elementales nos dan intervenciones parciales y sesgadas. No es que hay que esperar para después, cuando se vaya el bicho, no. Es en este momento donde tenemos que tener la osadía y la audacia de pensar formas de intervención y protocolos complementarios. Ahora lo digo en mi carácter simplemente de trabajador del PAMI. Quizás en el último viaje, porque me estoy retirando. Quizás a lo mejor, yo siempre digo como el barquero de Siddhartha tratando de llevar a la otra orilla a algunas personas. Nada más que esto. Pero quiero decir, los trabajadores del PAMI, en su gran mayoría, muchos, unos pocos, no muchos, están trabajando, pero en su gran mayoría no habían sido declarados esenciales. PAMI tiene todavía, a pesar de todas las devastaciones que hubo, un plantel de profesionales que perfectamente podría estar incorporando a distancia, muchas intervenciones inteligentes con respecto a las cosas que planteaba Eugenio. Inteligentes me refiero, tratar de tomar contacto con familiares, tratar de colaborar en el apoyo, no solo personal, sino institucional y grupal de los trabajadores que están en este momento en el primer nivel de la trinchera. Y de alguna manera generar ahora, no después, proyectos de mejora institucional en base a todos los datos de que dispone el PAMI y todas las otras intervenciones que es necesario instrumental. ¿Qué les quiero decir? No quiero traer el modelo de Alemania, que son maravillosos, rubios, altos y de ojos celestes. Pero en Alemania incorporaron en el famoso comité, ustedes lo saben, científico, educadores, gente de salud mental y gente de derecho. ¿Por qué? Porque todas estas cosas que dijimos recién rápidamente sobre las necesidades del mayor, en los más de los casos dependientes y de sus familias, son también derechos humanos. Entonces, estamos a tiempo de generar protocolos integrales un poco sumando a la mirada hegemónica fisicalista que obviamente tiene efecto suelo sobre estos graves problemas que se están suscitando. Seguimos. Darío, ¿tenemos alguna pregunta? Sí. Aclaro que estoy leyendo medio salteado y tratando de resumir y dándole como espacio a puntos que no hayan sido tocados. Sí, me das pie para comentar que de todas maneras queda, creo que grabado este chat. Podemos verlo más por correo electrónico más tarde, y si no, por favor, si se quedan con alguna inquietud, que por supuesto no podemos abarcar en este encuentro, tienen la opción de comunicarse con nosotros a través de la página, que ya la conocen todos. Darío.
Sí, de Graciela de Ábalos dice: me preocupa mucho la situación económica por la que están atravesando los geriátricos en provincia de Buenos Aires para continuar brindando una adecuada prestación, en especial en cuanto a la alimentación, ya que muchos residentes aportan su jubilación para su asistencia y los alimentos se encarecen día a día. Y ni que hablar de los elementos de bioseguridad. ¿No debería estar el Estado presente? O sea, la situación económica de los geriátricos en provincia de Buenos Aires y en el país en general. Sin lugar a dudas, y aprovecho a saludar a la Graciela de Ábalos, de Hugo, que fueron los primeros que hicieron controles geriátricos privados en la ciudad, así que mi reconocimiento para con ellos, que sin estructura y con mucha voluntad y esfuerzo lo iniciaron el camino. Y es cierto, y es parte integral del problema, que al jubilado no solo hay que asistirlo respecto a todo esto que estamos hablando, sino en términos de lo económico, sino hay muchas prestaciones y hay muchos insumos que no le van a llegar, porque inclusive estamos entrando y viendo la puerta de una crisis en lo socioeconómico que va a ser realmente muy dura. Así que me parece que es indispensable. Y otro organismo que está totalmente borrado es ANSES, ¿no? Que tan siquiera hoy está tomando trámites jubilatorios nuevos o retiros por invalidez, es decir, está inexistente. Así que me parece que sí, son las cuestiones que, bueno, hay que tener presente para ver cómo resolverlas. ¿Algún otro comentario, Darío? Pregunta Ale Reines si será viable en algún momento aplicar los test para que los familiares puedan visitar a sus mayores. O sea, test para familiares. Mira, un tema, perdón, porque la semana pasada lo incluí en charlas con funcionarios, la necesidad de revincularizar a los adultos mayores que están en internación con sus familiares. Hay que, sí, ahí generar protocolos en particular, ver qué sistema se implementa, pero no es posible que se prolongue indefinidamente esta situación de aislamiento. Es decir, es directamente uno de los temas que no ha sido abordado. Estuvimos 3 meses viendo cómo se afrontaban los grandes temas, por eso se aplanaba la curva, no sabíamos si se subía a la montaña, dónde llegamos, qué sé yo, macanudo. De esto a lo cual estamos mencionando no se hizo, y sí se padece. Así que me parece que es un tema esencial, porque insisto, estamos viendo muy, muy claramente que la institución geriátrica es uno de los grandes temas liminares hoy en la pandemia. Es uno de los grandes focos a encarar, donde debieran ponerse todas las fuerzas, y termina siendo una cuestión que aparece como residual. Es decir, esto me parece que es lo más grave. Una mirada que dice, bueno, los asistimos cuando se contagiaron mucho, evacuamos, los ponemos, los sacamos, como si fueran paquetes y no personas. Así que me parece que sí, hay que insistir mucho en esto, en que se revincularice al paciente, al residente con su familia. Darío. Sí, si querés puedo hacer una, por ahí para ir terminando. Hay un par de preguntas que preguntan qué se puede esperar después del 17, o sea, cuando se termine esta etapa de la cuarentena. Mira, yo lo mencioné al pasar, creo que se van a liberalizar muchas actividades, por lo menos más allá de los cambios de humores de los funcionarios, que un día dice se infecta a todos y pasamos a una fase 3, una fase 4, otro día dice no, pero vamos
abrir actividades, porque si no la economía, entonces hay un gran desconcierto. Ahora, sí tenemos una certeza que es respecto a este tema que estamos hablando. El problema de las residencias no se termina con ni de las residencias ni de otros temas centrales. Hoy, por ejemplo, las residencias hablamos mucho y hay que seguir insistiendo para que se den estos pasos, sabiendo que el 18, el 19, el 20 vamos a seguir con este esquema que sigue siendo lábil, que se sigue debilitando y que sigue teniendo problemas, pero hay muchos otros de los cuales no se quiere hablar. Hoy PAMI no da rehabilitación, están los centros de rehabilitación cerrados, es decir, un paciente que necesita una atención, una rehabilitación, porque tuvo una ACV, porque tuvo una fractura y demás, tiene el centro de referencia cerrado. ¿Por qué? Porque no se sabe, porque se hacen protocolos para todo. Ahora están viendo el protocolo para el fútbol, ahora los protocolos para que la familia esté con sus viejos, o los protocolos para que se pueda hacer rehabilitación, no están, no aparecen, no se llevan adelante. Así que me parece que tenemos que, y hoy afortunadamente este grupo es muy grande y es muy representativo de todo el país, tenemos que insistir y machacar en cada lugar sobre estos temas que nos ocupan. Yo quiero reforzar algo. Rápidamente, hay una frase de Valdano, un tipo muy interesante en el fútbol, que analiza que cuando estamos perdiendo, la magia del jugador, la creatividad, no está permanentemente en mirar al banco, al técnico. En esta pregunta yo creo que es pertinente, porque ¿qué se puede esperar de las autoridades? Por supuesto, esperemos que tengan el mayor criterio, el mayor sentido de realidad, la mejor mirada estratégica, pero creo que todavía seguimos respondiendo internamente al discurso del amo. Como dice Andrés Rivera, todo lo que emana del rey es ley. Entonces, estoy convencido que vivimos un tiempo de ahoras. Y quiero insistir en dos ideas. La primera, no tenemos que esperar nada. La segunda, individualmente, todos estos cuadritos que nos vemos la cara no sirven si no estamos asociados. Y yo sé, por ejemplo, que acá está plagado de compañeros. Yo sé que, por ejemplo, Roberto, yo sé que, por ejemplo, Julio, yo sé que todos estos compañeros ponen el hombro. Entonces, nuestra propuesta no es esperar todo de Eugenio. Me parece bien, lo tenemos que apoyar. No alcanza. Alcanza el tema de comprender que tenemos responsabilidades compartidas, mucho más el primer mandatario, porque el primer mandatario es el que obedece al pueblo, no es al revés, entiéndase bien, no es al revés, obedece a las necesidades del pueblo. Entonces, nuestra propuesta, estamos colaborando modestamente en todo lo que sirva a que ustedes se organicen desde postulados democráticos, pero también pujando por este tiempo de ahora. No podemos esperar ni al 17 ni a que termine la pandemia. Ya organizándonos democráticamente, no solo para insistir en los pedidos hacia arriba, sino para empezar a solucionar lo que esté dentro de nuestras responsabilidades compartidas. Sujeto colectivo. Creo que Roberto Pereira quiere intervenir. Sí, por favor, Roberto. Silvia, tengo tiempo, 2 minutos, gracias. Roberto y el resto de los compañeros que opinaban recién, creo que hay varias cosas que tenemos que rescatar. O sea, esto que los geriátricos no tengan previsto, o sea, nos han agarrado en una epidemia con una bicicleta de playa pidiendo que corramos una Fórmula 1. Entonces, yo creo que hay un déficit histórico, más allá de las banderías políticas, hay un déficit histórico en el sistema de salud público,
Ni siquiera las obras sociales están preparadas. Las obras sociales sindicales, inclusive, no estaban preparadas para dar respuestas reales en tiempos agobiantes de enfermedades que tuvieran que dar una respuesta coherente a sus afiliados. Ni hablar de PAMI, porque esto que decís vos, Roberto Orden, es una cosa que debería estar hace años ya instalada en los geriátricos. No cuando vos entras a un geriátrico, como me ha pasado a mí, y sentir que hay olor a pis. Eso es lo peor que me ha pasado, y eso también tiene que ver con quienes hacen cumplir y quienes se ocupan de que esos residentes estén bien atendidos. No que la misma mucama que los limpia sea la que cocina y eventualmente la que lo asiste en enfermería. O sea, hay un montón de cosas que se fueron mejorando desde que se empezaban a controlar muchos de los geriátricos y a exigir que tuviese un equipo interdisciplinario en serio con mirada gerontológica. Entonces, hacemos agua por muchos lugares y, por ejemplo, en mi hospital lo que hicimos es, previniendo el cansancio del equipo de salud, empezar a licenciar a muchos compañeros y colegas. Entonces, a medida que estos estaban en la casa, lo que hacíamos era que, por ejemplo, un grupo de médicos se ocupara de darle los informes a esos pacientes COVID instalados en las salas, le dábamos los teléfonos para que ellos fueran las voces del hospital con las familias. El equipo de interdisciplina psiquiátrico-psicológico del hospital formó un grupo para apoyar a los compañeros del hospital que empiezan con este cansancio y este desorden mental que te lleva a darte cuenta que no das abasto con todas las cosas que tenés, porque la gente también te exige muchas cosas. Entonces digo, creo que en cada lugar de trabajo tendríamos que ver la forma de entre nosotros ayudarnos, sostenernos. Por ejemplo, las guardias. Sabemos que la guardia del lunes, de la guardia hospitalaria aguda, está cubierta en caso de falta, de falencia de alguna, por la guardia de los jueves. Se la cita automáticamente para que cubra ese espacio. Y este sistema de relevo de postas hace que de alguna forma podamos seguir funcionando, porque estamos todos cansados, porque empezamos desde hace mucho más tiempo de lo que empezó la epidemia en sí con toda la fuerza, y llega un momento en el que realmente los brazos se cansan de recibir tantos golpes. Pero creo que tenemos que tener una mirada global de lo que es la salud del adulto mayor. Creo que, como vos bien decís, hay cosas que a veces no se han tomado nunca en cuenta. Y los hemos dejado pasar. No le hemos exigido a nuestras autoridades, o poner en este caso PAMI, que realmente tenga un equipo que se ocupe de qué está pasando con esos viejos en esos geriátricos. Entonces, digo, ahora se pone de manifiesto aún más las falencias que nuestro sistema tiene y que hemos sabido conseguir. Gracias. No más, gracias. Nosotros ya tendríamos que ir redondeando. Margarita, no sé si querés una reflexión final. Bueno, agradecer a Eugenio, comparto muchas de las cosas que dijo Roberto Orden. Uno siempre está esperando el desconfinamiento. Yo cuando estoy así como con más voluntad, digo, bueno, vamos a esperar a eso, pero me parece que tenemos que empezar, como dice Roberto, ahora, y no esperar al 17, al 20 o al 24, porque pasa a ser una urgencia también para los adultos mayores. Gracias. Gracias. Ratificar que nuestro espacio queda abierto para continuar con los aportes. Darío, más o menos estamos, ¿no? ¿Con los temas? Sí, sí, más o menos estamos. Hay otras cosas, pero bueno, creo que fueron un poco contestadas con lo que se dijo, y después, si quieren, pueden comunicarse con Gerontovida y pasar las preguntas y las respondemos. Bueno, entonces, Eugenio, ¿saludamos? ¿Te saludamos a vos? Sí, saludar, y vamos a ir repitiendo estos encuentros con los diversos temas. Gracias a todos por haber participado. Lamento quienes no pudieron acceder porque... Vamos a mejorar eso también, no sabíamos. Bueno, afortunadamente el interés es mucho, y creo, y volviendo a la concepción de sujeto colectivo, entre todos los que estamos acá y todos los que hay con esta preocupación en cualquier estamento del Estado, de la sociedad, tenemos que conformar ese sujeto común que calme las dolencias de hoy, pero que resuelva la situación del futuro. Así que un abrazo a todos y estamos a disposición desde Gerontovida para toda respuesta que ustedes necesiten. Chao, gracias. Gracias a ustedes. Chao. Chao, abrazo.